Mis locos, en este video nos los trajimos a Mostaza, nuestro hogar, por las próximas semanas viajando en Australia. Para muchos es un sueño vivir y viajar dentro de una van, así que vamos a contar la historia de Alejandra, una colombiana que además de armar su propia van, viaja sola por todo el país. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira Yo soy Valeria Isaac. y juntos somos Dos locos. ¡De Viaje! Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estás? Ay, demasiado feliz. Preséntate ante la comunidad de estos locos. Mucho gusto, yo soy Alejandra Ramírez, más conocida como Alejandra Travels, y hace más o menos 2 años que construí esta bebé que ven acá. Llevo recorriendo Australia y llevo como nómada casi esos mismos 2 años completos, y hoy quiero mostrarles mi casa completica. Todas las preguntas que sé que deben de tener, aquí hoy se les responden todas. A nosotros ya se nos han ocurrido varias preguntas como viajeros y total inexpertos en el tema de vivir en una van. Sin embargo, si ustedes que están viendo este video tienen alguna otra pregunta, déjenla en los comentarios que las vamos a estar respondiendo juntos porque vamos a estar viajando por las próximas semanas. Vamos, Así que bueno, vamos. sin más preámbulos, vámonos para dentro de la van. No es que sea muy grande, pero muchos detalles. Hay muchos detalles. Bueno, empecemos por la entrada. La entrada, como pueden ver, tiene arte, que es lo que a mí más me gusta. Macramé, muchas de las piezas que hay en la van son traídas de mis viajes de diferentes países como Indonesia. Como pueden darse cuenta o se darán cuenta, tengo una obsesión muy loca con las plantas y es una de las cosas que yo creo que identifica más a Mostaza. Este es Pedro, tocó amarrarlo en la parte de atrás para que no se cayera mientras la van se mueve. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, mi historia comienza hace 14 años, cuando decidí mudarme a Australia a mis 17 a estudiar inglés. Y la idea era quedarme solamente 6 meses haciendo un intercambio, pero al final, a los 3 meses de llegar a Australia, me enamoré del país y decidí quedarme. Entonces lo que yo hice fue empezar a estudiar en la Universidad de Griffith. Hice una doble titulación de diseño gráfico y diseño de producto. Y como buen inmigrante que se respete, uno empieza a trabajar, porque en realidad el costo de vida en Australia no es muy barato, y empezando desde hace 14 años sigue siendo un país bastante caro para vivir. Y al principio como inmigrante todos son gastos. Empecé a meserear, a trabajar en restaurantes como mesera, y empecé también a trabajar como cleaner en diferentes empresas, limpiando casas domésticas o centros comerciales. ¿Dónde está la cocina o cómo comes, cómo vives en un día a día rapidito, los implementos de cocina de la van? Este mesón completo, yo diría que es el mesón de la cocina, pero es el mesón de todo lo demás, porque como se darán cuenta, todos los espacios tienen que ser utilizados. Pueden ver que no hay una estufa porque tengo 2 formas de cocinar, con una estufa portátil eléctrica y otra estufa de gas también portátil, y todo se pone acá y se conecta si es eléctrica. Tengo agua potable, acá les muestro el lavaplatos y tiene agua normal para salir. Esta también se puede jalar y la puedo poner por afuera si me quiero bañar con una chupita que tengo para bañarme, si quiero bañarme por este lado también. El lavaplatos y también la ducha externa, las dos tienen agua caliente y agua fría, porque tengo un calentador de 12 voltios que me calienta 12 litros en cada ciclo de agua. ¿Dónde nació la idea de la van y cómo se mezcló con tus Mi estudios? doctorado, ok. Bueno, como saben, 2020 el mundo se cayó. Uy, casi digo cayó. Caigo yo. El mundo se nos cayó a todos. Evidentemente, pues a mí también. Yo llevaba muchos años ahorrando para darme un año sabático después de terminar la maestría. Y mi idea era irme a viajar. Pero obviamente el coronavirus no nos dejó a ninguno. Entonces lo que yo hice fue utilizar ese dinero. Bueno, apliqué a una beca para mi doctorado, que fue la que me gané ganándome first class en la maestría. Esa beca me permitía cubrir el costo total de un doctorado, que eran de $80.000. Wow. Y aparte de eso, me daban una manutención por 3 años de los 3 primeros años del doctorado. El doctorado es un doctorado en artes visuales y tú escoges el tema de investigación que tú quieras. Yo quería juntar todas mis pasiones: viajar con propósito y la industria creativa. Y quería saber
pues porque llevaba ya en ese entonces 8 años como académica, como profesora de la universidad, quería demostrarles a la universidad que estamos un poco atrasados en lo que es el futuro para nosotros los creativos, ¿sabes? Y bueno, así fue, yo puse mi propuesta, me la aceptaron, compré esta van totalmente desocupada y ahí empezó mi doctorado, desde el proceso de construcción que fueron 3 meses y medio, todo el dinero obviamente sí era mi dinero, ese fue el dinero que había ahorrado para darme ese año sabático y tenía un poquito de ahorros restantes para los primeros 6 meses viviendo como nómada, más la beca que obtuve del doctorado y hasta que empecé de a poquitos a hacer ingresos como nómada, que pues al principio siempre es un poquito difícil hasta que tú crezcas en redes sociales, hasta que empieces a monetizar el servicio o el producto digital que te estés ofreciendo. Yo tengo curiosidad, y bueno, tú me dirás si se puede o no, revisar cada una de las gavetas que tiene esta van, por encimita obviamente, pero me intriga cómo esta es tu casa, o sea, cómo tienes todo lo que quizás nosotros tenemos en un apartamento. ¿En cuántos metros cuadrados tiene la van? No sé, esto es chiquitico, es Como como 10 2 y metros medio cuadrados, quizás. por ahí unos 3, 4, 4. sí, 10 metros cuadrados. Sí, Así que sí. bueno, empecemos con el Las primero. gavetas. Ok. Primero, ese va hasta ahí porque la puerta me lo para. Ah, ok. Ok. Pero aquí es como toda la comida que tengo de emergencia, por así decirlo, lo que no le necesito en el día a día. Entonces tengo como arroz extra, granos, leche y todo lo demás. Ok. Aquí el medio es todo lo que uso constantemente. Entonces ahí está la masita para la arepa, obviamente. Ah. El café que se toma diario. Tengo arroz, pasta, granola y bueno, y demás cosas de comida. Estos dos son los cajones de comida en la parte de arriba. Y mi ropa la tengo que dividir dependiendo de la estación, porque obviamente en este momento es verano, entonces es lo que más uso. Tengo ropa de gimnasio, pijamas, camisetas, un poco más como vestidos y cosas así holgaditas y como que ropa extra. Sigue siendo mucha, yo lo sé, pero vivo sola y la ropa es una de las cosas que a mí más me gusta y me costó desapegarme mucho, entonces tengo esta cantidad. ¿Cómo fue el proceso de investigación para tú armar tu van? Porque todo lo hiciste tú, o sea, Sí. todo lo que ven acá es diseño, creación, incluso todo está hecho por tus manos, Sí. o en su mayoría. Sí, es la mayoría. ¿Dónde investigaste? ¿Cómo te informaste de todo lo necesario para construir una van? El proceso es llorar, Primer llorar paso. y volver a llorar. No, mentiras. No, sí hubo mucho llanto. Yo aquí no me las voy a dar de que fue fácil, porque no fue fácil para nada. Bueno, todo empezó leyendo blogs y YouTube, 100%. La cosa es que ustedes se darán cuenta que en YouTube toca filtrar mucho para uno no estar 80 horas viendo videos que no te enseñan nada. Y cada van que hay en YouTube hoy en día es diferente. O sea, esta es una Renault Master, que no hay muchas Renault Master que están transformadas. Es un modelo muy nuevo. Lo que más hay son las Mercedes Sprinter o las Toyotas, pero Masters no hay. ¿Y qué hace la diferencia? Algunas tienen las paredes un poco más curvas, otras son más planas, la diferencia de altura, pero pues al final digamos que tú te das una idea de cuál es el orden de empezar a poner todo. Yo les he nombrado muchas veces a un venezolano que se llama Jesús y yo lo amo y él vive de hacer este tipo de vans. Pues conté con la ayuda de él, sobre todo como de teléfono, de Jesús, ¿qué hago aquí? Jesús, ¿qué hago acá? Él me ayudó con toda la parte de metal que a mí me daba miedo. Por ejemplo, la parte más difícil para mí fue la eléctrica. Yo no tengo ni idea de eso, y un amigo que es ingeniero me explicó por ahí 50 veces cómo funcionaba un circuito y lo que tenía que hacer, y la batería, el inversor, y él me repetía, yo le repetía a él, y él era como así como, no vale, no, así no es. Y yo, denme paciencia, que yo soy diseñadora, yo no entiendo esta vaina. Y obviamente fue muy difícil. Fueron muchos días donde se avanzaba mucho, fueron otros días súper frustrantes donde uno llora, pero mi parte favorita es cuando ya toca decorar. Como buena diseñadora. Exacto, yo ya tenía mi lucecita neón, mis plantitas, mi bla bla bla, porque al final yo quería que fuera una van que se sintiera como mi hogar. ¿Me das permiso de abrir estas gavetas que están acá abajo? Dale, dale. Acá encontramos productos de limpieza, una palita, una escoba, una papelera, acá un pañito. Ok, esta gaveta está aburrida, pero necesaria. Por acá, mira la neverita. Esta es la nevera. La nevera tiene congelador en la parte de arriba. Lo siento. Tranquilo, se cayó la comida de todos. Congelador. Ok.
Aquí hay espacio para todo. Espacio para todo. ¿Cada cuánto compras comida para meter en la nevera o el congelador? Bueno, yo lo hago casi que semanal. Semanal y congelo. Ahora que tengo la olla eléctrica, lo que intento es hacer una tanda de comida y de pronto congelarla para utilizarla por varios días. Pero lo que yo más como son vegetales y frutas, entonces eso sí tengo y me dura a veces 2 semanas. Ya les muestro dónde está. Estas gavetas de acá son todos utensilios. Este tipo de botones que se presionan y salen, y con eso yo puedo jalar la gaveta. Y cuando vuelvo a presionar, puedes ver acá, la sostiene, entonces la gaveta no se va a mover. Y acá tengo todo lo necesario: cubiertos, utensilios para cocinar, que el palo santo, la velita para hacer café. En la segunda gaveta tengo las ollas para cocinar, para guardar comida. Aquí tengo para poner vasos, copas para cafés. En el último son todo lo que sea cosas para guardar. Estas bolsitas para reemplazar las bolsas de plástico. Así llevara una semana lloviendo por fuera, yo tenía todo lo que necesitara y me sintiera en casa estando dentro de la van. Por eso es una van muy diferente a la mayoría de vanes que hay hoy en día, donde normalmente las saturan de cajones por todos lados, ¿sabes? Hay cajones aquí, cajones allá, donde hacen a veces camas muy altas, no hay mucho espacio para ver afuera. Yo no quería eso. Yo quería primero un espacio que me sirviera de sala, y de noche cama, que para mí era importante porque yo mentalmente necesito hacer ese switch de trabajo y de dormir. Ale, ¿y cómo te has sentido viajando como mujer? Sobre todo con el tema de la seguridad. Tanto aquí como afuera, porque desde que has contado tu historia, has viajado constantemente. Sí, llevo 62 países. Yo diría que por ahí el 70% sola. De resto han sido o gente que he conocido en los viajes, o mis exparejas, o amigos. Pero amo viajar sola, siempre lo he hecho. En la van es diferente porque es como que tú siempre cargas tu casa contigo. Yo me siento muy segura. Australia es un país muy seguro, entonces empecemos por ahí. Digamos que yo siento que en Sudamérica se pudiera hacer, pero toca ser mucho más prevenido. Siento que toca tener otras medidas de seguridad, y siento que toca de pronto tener mucho más cuidado donde uno se queda, porque obviamente no se puede dar papaya. Claro. ¿Tienen ese término, no se puede dar papaya? No exactamente, pero sí sabemos de qué en se Colombia trata. decimos no dar papaya es cuando tú no estás exponiéndote, porque obviamente si tú sales a la calle con tu celular en la mano, tú estás dando papaya, puede que Claro. alguien venga y te lo robe. ¿Sí me Nosotros entiendes? decimos no podemos pecar, o sea, Ok. pecar por inocente, por ejemplo. Ya, bueno. Quizá tengamos un dicho más coloquial y no lo recuerdo. Entonces no, hasta ahora la puerta que yo hice en el medio, esa puerta me da directamente a manejar, ¿sabes? Entonces yo me monto y salgo en caso de no sentirme segura. Y en las noches, apenas se oscurece, yo me encierro en la van. Siempre cierro las cortinas, pongo mis 2 ventiladores, entonces tengo aire circulando. Perfecto. Y no me he sentido insegura. He tenido alguno que otro percance muy diminuto, ¿sabes? Como de algún hombre que me quiere invitar a alguna cerveza o cosas así, como invadir un poco mi privacidad, pero nunca me he sentido así insegura. Yo creo que también va con la intuición. Yo soy mucho de me quedo donde yo me sienta segura, y si por X o Y motivo no me siento segura, arranco y me voy. Aquí les voy a mostrar el día que la compré, porque tengo la emoción. Cuando esto era una van de construcción, lo utilizaban para cargar azulejos de Brisbane a Gold Coast, y la compré totalmente desocupada. Me costó $21,000 australianos, que son más o menos, ¿cuántos americanos? Como 14.000 aproximadamente. Ok, y me demoré 3 meses y medio en construirla, con la ayuda de muchísimos amigos también. Todos estos gavetes, o estos 2 primeros, son de comida, y aquí es donde se guardan vegetales y frutas y verduras, que es lo que yo más como. Y en este último está para calentar el agua, para hacerme unos batiditos de fruta. Esta es la estufa portátil, una sanduchera y un hornito chiquitico para calentar comida, porque no tengo horno microondas, obviamente. Solo para que quede claro, todas las plantas son naturales, 100% naturales. 100%, sí, no me ofendería que dijeran que tengo plantas acá de plástico. Mi primer año en la van fue una locura, porque es aprender a tú convivir contigo, a estar bien con la soledad, Claro. hasta a disfrutarte un café solita al frente de la playa, poner música. Igual como buena latina, yo tengo ese parlante siempre bombeando salsa y reggaetón. Rico. Y sí, exacto, estoy siempre ahí meneándolo sola. Entonces la verdad que me encanta. No ha sido
no ha sido una preocupación mía ni de tener miedo ni el tema de seguridad en Australia hasta ahora. ¿Cuánto más o menos en promedio gastas mensualmente viviendo en una van? Ok, bueno, digamos que depende de donde tú estés, porque hay áreas de Australia donde son mucho más turísticas. Yo sabía que yo quería no limitarme a hacer estas cosas de turismo, porque al final la idea no es solamente vivir en una van, sino es poder hacer ciertas cosas de turismo que obviamente me gusten a mí. Me encanta la aventura, me encanta el skydiving, tirarme de aviones, no sola todavía. Me encanta hacer buceo, me encanta hacer todo lo que sea como un poquito extremo y de aventura, o deportes también de nieve, y todo eso es costoso sí o sí. Entonces yo creo que en costo de vida solo en la van no es tan caro. A mí hoy en día llenar a mostaza un tanque completo me vale más o menos unos $150, porque el diésel en este momento está muy caro en Australia, pero el año pasado estaba en $100, me costaba llenarle, me andaba entre 700 800 kilómetros, y es que es un poco difícil crear un costo, porque digamos que cada estado, por ejemplo, todo Queensland son más o menos 2.300, 2.400 kilómetros. Entonces, pues, ¿qué tan rápido te vas a recorrer eso? Puede que te lo hagas en un mes, puede que te lo hagas en 6 meses. Yo me lo hice en 3 meses, me lo fui mucho más despacito. El costo de la comida semanal es entre 80 a $100, y yo no pago ni electricidad porque tengo paneles solares, ni agua porque es agua gratis del país, ni tampoco pago renta, pues porque mi renta es mi casa, es mi van. Y yo no me quedo en caravan parks muy seguido, porque primero es costoso, segundo nunca tienen la mejor vista, bueno, algunos, y tercero porque es un dinero que me puedo ahorrar. Solo me quedo en caravans cuando tengo que lavar ropa, no sé, cada semana o cada 2 semanas, aunque también voy a veces a sitios de lavandería solo, o cuando quiero tener un día de no tener que preocuparme ni por el agua ni por la electricidad, y simplemente llego a un caravan park, me conecto, pongo el aire a toda, pongo a cargar todo y me relajo. Eso vale casi siempre $50 la noche, por eso no es rentable si uno está viviendo tiempo completo en la van, hacerlo por mucho tiempo. Sí. Entonces yo diría que el gasto semanal es muy poco, y más si tú no gastas quedándote en algún sitio. Yo creo que con unos 150 dólares tienes lo suficiente, sabes que eso en realidad no es absolutamente nada. A eso súmale las actividades que quieras, porque snorkel te sale gratis, pero si te vas a hacer buceo te vale 150, si te vas a tirar de un avión te vale otros 150 y ya van 300. Hay áreas de Australia donde tú gastas mucho dinero en actividades y otras donde nada. Básicamente es gasolina, comida, recreación y cualquier cosita que quieras comprar extra para la van. Pero en realidad no compro nada porque es que no tengo espacio. Es verdad, o sea, aquí toca ser muy minimalista. Es minimalista al 100%. Esta mujer es una crack. Yo no sé cómo haría. Sí, Sobre todo con el tema de zapatos y carteras, yo me volvería un poco loca. Uno se da cuenta que al final es lo esencial. Tú solamente necesitas lo esencial. Así es la vida, aunque uno no lo crea. Este es el mapa de Australia. Esto es lo que he recorrido por ahora. Empecé por todo el norte de Queensland, luego bajé por New South Wales y luego seguí a Victoria. La van tiene un montón de switches de electricidad, ¿se dicen? Sí. Ya, la mayoría de personas tienen solamente un área donde tienen 2 o 3, pero a mí no me gustaba, entonces yo quería tener literal sitios para conectar por todos lados, y tengo un montón. Tengo un inversor de 3000, que es bastante. Eso me permite tener suficiente electricidad para cargar computador, para estar trabajando de donde yo quiera. En la parte de arriba de la van tengo 2 paneles solares gigantes que en total me dan 660 watts de energía, y tengo 3 baterías aquí abajo de esta silla que ahorita les muestro, que me dan suficiente energía también. Cuando yo manejo el carro tengo un cargador que me ayuda a cargar las baterías mientras manejo, y si estoy paradita entonces los paneles solares me ayudan a cargar esas baterías y a tener siempre batería. Allá arriba, eso que ven es el que me indica cuánta batería tengo en este momento, y tengo 99, y normalmente puedo estar por días sin necesidad de conectarme a ningún lado externo, la verdad. ¿Qué consejos les darías a las personas que están iniciándose en este mundo? Bueno, yo siento que primero le daría la probadita a ver si es algo que a ustedes les gusta o no. Porque aunque no crean y aquí se vea muy lindo, esto también es bastante complejo y depende mucho del estilo de vida que ustedes quieran. Yo soy una persona relajada, descomplicada, y uno tiene que tener un nivel de adaptación de otro mundo, porque se van a venir muchos percances. O sea, la mitad del día tú tienes que estar planeando dónde vas a dormir,
cuántas horas vas a manejar, dónde te vas a bañar, dónde vas a ir al baño y dónde vas a parquearte por el día si tiene que ser así. Asegurarte que tengas agua, que tengas electricidad. Entonces diariamente es constante tomas de decisiones. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, para mí es divino porque hace parte de la experiencia, pero para muchas personas puede generar frustración o simplemente a veces es rico, porque a mí también me pasa tener un día donde tú no tengas que pensar en absolutamente nada de eso. Vayan, alquilen una van, estén 3, 4, si pueden una semana, para darse cuenta que no todos los días se puede bañar, que a uno le toca mucho ir al baño, en baños públicos es lo que yo más hago, tanto ducharse como número 2. Que eso, o sea, eso es un tema muy popular en redes sociales. Exacto. ¿Cómo vas al baño? Pero lo vamos a responder en otro video. Vamos a responder. Quedamos en que vamos a hacer un video específico Completo, de eso. hablando de mí. De resto, estos cajones es mi ropa interior, bikinis, y eso es como un poquito de ropa de invierno. En este cajón de al lado, toda la primera parte son mis cosas de aseo, como máquina láser, cremas y todo lo demás. Todo lo del medio son mis cosas de dron, el micrófono para grabar podcast, GoPro, baterías, todo lo eléctrico, todo lo de tecnología. Y en la parte de abajo también tengo muchas cosas de tecnología, como cámara, lentes y micrófonos y demás. Yo siento que lo más importante es empezar a crear un ahorro específico para darte unos 6 meses donde tú tengas todo lo necesario financieramente para vivir tranquila, porque no quieres agregarle un precio encima de estrés cuando estás empezando. Yo me lancé al agua con toda, porque, bueno, ni con toda, porque yo tenía ahorros, pero mi personalidad y todo lo que había viajado antes de, o sea, yo ya había hecho 51 países antes de meterme en este estilo de vida, ya había tenido un poquitico de experiencia, pero si es algo nuevo desde cero, toca probar. Qué abusador, 51 es un poquitico de experiencia. Bueno, no, porque para muchos no será nada. ¿Dónde duermes? O sea, me imagino que es ahí en donde están estos muebles, pero esto ¿se transforma en una cama o cómo es No, el mecanismo? Yo duermo así. Yo duermo de pie. Me parece que es cómodo, yo también puedo dormir entonces así. Así dormimos. Ok. Así, sí, buenas. Bueno, esta es la sala, como se pueden dar cuenta. La sala es un poco alta porque la idea era tener un poquito como de storage, ¿cómo se dice? Sí, de espacio, de Almacenar abajo. Pero esta sala se convierte en cama de noche. Esta mesa que ven acá tiene movimiento así para yo poder trabajar, entonces aquí tengo mi computador, o para ti, cabemos por ahí unas 5 personas cómodas, otra persona acá. Para muchas personas eso es como, ¿por qué? Qué pereza tener que hacer esto todos los días, pero para mí me tomaba, di tú, 3 minutos más de mi vida que en realidad no me afectan en lo más mínimo. Sí, valían la inversión de tiempo. Exacto. Quiero mostrar esto. Es una persiana de IKEA literal de $10 y yo la corté y le puse los ganchitos y todo y la volví a pegar para volverla a mi televisor, y está conectada a los cajones de adentro como el rollito. Y aquí es donde yo veo televisión. Pero esa televisión es con 3D, ¿no? Porque siempre es como selvática. Ah, sí, esto sale. Es que se ve aquí solamente, se ve el cuadrito acá. Y pues nada, la idea es que se tenga un proyector chiquitico que también es smart, entonces conecta con Wi-Fi y tiene Netflix y tiene YouTube, entonces puedo verla aquí o afuera de la van. Solamente necesito una superficie blanca. ¿Y cómo te conectas a internet acá viviendo en Australia? O sea, ¿hay señal en los lugares remotos? O mejor dicho, ¿dónde duermes con la van? O sea, ¿dónde la estacionas para dormir? En realidad la estaciono donde pueda. La mayoría de veces intento encontrar puntos donde conecte con naturaleza, entonces me voy a buscar mar o puntos así como escondidos. No en todos los sitios es legal. Toca buscar donde no diga que no se puede acampar. Eso quiere decir que sí puedo. Que mejor pedir perdón que pedir permiso. Igual aquí obviamente entre nosotros, digamos que si la policía te viene a tocar, no te pueden hacer nada hasta que ellos no comprueben que tú estás dentro de la van. Entonces no debería decir esto, pero es así, nunca abran la puerta. Este es el Wi-Fi. Tiene una memoria SIM
y tengo 400 gigas, que es suficiente para el mes completo. Anda súper bien, pero obviamente tiene limitantes si me voy tú para las montañas o para algunas partes que son un poco más como desierto. Pero esto es lo que me salva. Esto me permite dar 2 veces a la semana clase en la universidad, porque todavía estoy siendo profesora en la Universidad de Griffith y doy 2 materias por más o menos 4 horas los lunes y los miércoles. Y eso me permite también subir contenido en redes y estar un poquitico como más conectada. Empezar a ver cómo pueden monetizar sus habilidades, se me olvidó hablar de eso. ¿Para qué son buenos? ¿Cómo hacer para monetizarlas? ¿Cómo hacer para volver un producto digital o un servicio digital? Que es una de las cosas de las que empiezan. Redes sociales no es la solución para todo. Muchas personas simplemente no les gusta y eso está perfecto. Hay cientos de formas diferentes de generar dinero online hoy en día, en línea. Y puedes también trabajar, encontrarte un trabajo remoto. Yo también hago freelancing en diferentes páginas web como Upwork, Fiverr, por LinkedIn, que no tiene nada que ver con las redes, y empezar a tener ingresos pasivos, como que empezar a empaparse y a conectarse y hacer mucho networking de otras personas que estén haciendo lo mismo para aprender lo más rápido posible. Miren, escuchar a esta mujer es una belleza y tienen la suerte de que ella tiene un podcast, de que además está súper activa en redes sociales y prontito sigue con su video de YouTube mostrando más de la vida en la van, así que tienen que irla a seguir. Allá los espero. Todos los materiales de construcción con nevera y qué tales, yo me gasté $16.000, o sea que en total la van completa, el proyecto me costó $36.000 australianos, pero para que tengan un concepto, normalmente solo la construcción de este tipo de van vale entre 40 a 50 mil, solo la construcción, y encima de eso el costo de una van está hoy en día con toda la inflación y eso entre unos 30 a 40 mil, o sea que hoy en día una van construida por alguien más así puede costar unos 80 $90.000. No tenía suficiente dinero para aire acondicionado, entonces yo le puse 2 ventiladores que igual funcionan muy bien. Uno puede entrar el aire, como van a escuchar ahí, y se puede subir como que tanto quiero. Igual está sabrosito. Y se puede poner out, que es para que en vez de que el aire entre, el aire salga. Entonces la idea es, yo pongo uno, el de atrás para que entre y el de afuera y el de adelante para que salga, y con eso el aire está en constante circulación. Lo mejor que uno puede hacer en la construcción de la van es tener una buena insulación, ¿se dice? Sí. Insulation. Sí, ¿Sí como cuando aíslas el sol. Aislar, aislamiento. Exacto. Ush, no, parce, perdón. Yo me invento palabras, pero juro que es que realmente no tengo ni idea cómo es. Aquí llevo muchos años. Yo puse 2. Puse uno, es una espuma que tiene un reflejo, y entonces lo que hace ese reflejo es irradiar obviamente el calor hacia afuera, y encima de ese puse una espuma de no me acuerdo el nombre. Polipropileno puede ser. Sí, no sé, parce, aquí lo estamos inventando, pero bueno, se usaron 2, entonces en realidad dentro de la van no se siente tanto calor. Bueno, mis paneles son tan grandes que no sé si tenga espacio para poner un aire acondicionado la consola arriba. del aire acondicionado, exacto, el compresor, sí. Así que tocó secarse el bigotico y seguir manejando. Dale, vámonos para afuera. Esta es la parte de atrás, y esto fue algo que hice al final hace un par de semanas, que es obviamente para poner todos mis libros, mi diario, donde escribo. No pueden sobrar un par de plantas nuevas. Esta mesita es una mesita extra que hace clic, y pues nada, ahí pongo café o té en la mañana cuando quiera utilizarla. Una vez más es intentar utilizar todos los espacios. En la parte de aquí atrás está la parte eléctrica. Lo que pueden ver ahí son 2 cargadores. Un cargador es de DC a DC, que es cuando manejo la van, puedo también cargar las baterías, y es el mismo cargador que uso para los paneles solares, cargar las baterías de atrás. Y este cargador es de AC a DC, que es cuando llego a un sitio y me quiero conectar a corriente externa. Eso, a corriente externa. Uno es de 240 y el otro es de 120. Exacto, de 12. Entonces, debajo de esta silla es donde están las baterías y todo lo demás. Aquí, esto es todo lo que utilizo para bañarme. Entonces aquí están toallas, y tengo una cortina, que es la cortina que uso para la ducha externa, y la pongo de lado a lado, aquí, y aquí es donde me baño. Aquí es donde yo cuelgo la ducha, y ya les voy a mostrar dónde está. La ducha tiene agua caliente y agua fría, pero toca prender el calentador. Y siempre la conecto acá o donde quiera. Y este también es un cajón extra,
que en este momento está un poco desordenado, pero es porque moví cosas. Y esta es la olla eléctrica que uso para cocinar. Ok. Ahí tengo 10 litros de agua extra, que en realidad lo llené porque estábamos los tres viajando, entonces sí nos da sed para tener más agüita ahí. Y debajo de esta cama, aparte de tener el tanque y lo de agua, tengo también espacio para guardar cosas varias. Ahí tengo las almohadas, la cobija que utilizamos para la cama, y tengo una maleta que es la ropa de invierno. Entonces cuando llega el invierno saco toda la ropa de verano de acá, la pongo debajo de la cama y pongo la ropa de invierno aquí arriba. Yo quiero que nos cuentes, Ale, tus planes a futuro, o sea, en el corto y mediano plazo. Bueno, llevo 2 años como nómada full time para mi doctorado, y me queda un año más, de pronto un añito larguito. Creo que me encantaría llevarme a Mostaza a otro continente. Hasta ahora es un sueño, no estoy muy segura, de pronto Europa. Si no, la idea obviamente es venderla y de pronto ver si me compro otra donde crea que me vaya, pero yo creo que ya me voy de Australia. Harías mayonesa. Haría mayonesa, sí, así. Yo creo que ya llevo 14 años acá, creo que mi tiempo en Australia se pone en pausa por ahora. Ya viví literal desde mis 17, y continuar como nómada por lo menos otros 4 o 5 años. Y la pregunta que siempre hacen es que si quiero hijos, que si quiero familia, que si me quiero casar. Obvio, bobis, pero no sé cuándo, o sea, no me afana, no me preocupa. Dejemos que fluya. Sí, vamos con el flow. Un perrito también puede ser, pero como Ay, que Dios está mío. difícil la cosa. Irme para Venezuela, a ver Sí, tanto viaje. pero eso ya es muy pronto, eso ya es a corto plazo. Ya eso ya tenemos fechito. Ya tocó. Ale, gracias por recibirnos en A tu casa, ustedes. gracias por mostrarnos a Mostaza. Es una agua pura, se roba el espectáculo donde va. No se imaginan la cantidad de personas que se paran y dicen, ay, me encanta que... Es está hecha con amor. Ojalá les guste a ustedes y gracias a ustedes por estar acá. Los Por amo. favor, sigan a esta niña tan guapa y nada, sigan viendo nuestros videos. Ahora sí, esto fue todo por este video. No olviden suscribirse al canal de Ale y ver todo su contenido, y también quedarse viendo por acá que van a salir muchos más videos de esta van, del estilo de vida, del lifestyle, viviendo y viajando en una van. Mientras, estos 3 locos de viaje van a seguir disfrutando de Australia. Yeah. Chao.